la madre acusada de matar a una de sus hijas e intentar matar a otra de sus hijas y a su novio con vino envenenado durante la cena de acción de gracias, está haciendo una petición impactante. Quiere salir de la cárcel y la razón es una que no veíamos venir. Además, Todavía amo a la mujer con la que estuve, todavía amo a la mujer que me dio a mi hijo, la mujer que está ahora mismo en ese juzgado merece morir. ese es el padre de la chica que supuestamente bebió el vino y perdió la vida. Su mamá, Gudrun Linda Jean Casper Linninkugel. Y no solo enfrenta cargos de asesinato e intento de asesinato por lo que supuestamente ocurrió en Acción de Gracias, tengo nueva información sobre cómo supuestamente mató a otro hombre en 2007. Y aquí hay otra revelación impactante. Las autoridades de otros estados supuestamente están investigando otra muerte, y es el ex esposo de Gudrun. Esto es On the Case, presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Tenemos mucho de qué hablar. Estoy a punto de mostrarles mensajes de texto que Gudrun Linda Jean Casper Linninkugel supuestamente le envió al padre de su hija, una niña a la que supuestamente mató. Y esto fue antes del arresto de Gudrun, y ella está preguntando sobre el seguro de vida. Pero antes de entrar en eso, quiero hablar sobre la moción que su equipo acaba de presentar, pidiendo que se le conceda la libertad provisional. La defensa de la mujer, de 52 años, dice que cuando fue arrestada por múltiples cargos de asesinato en enero, ella estaba amamantando a su hijo de 3 años y quiere seguir haciéndolo. Los documentos también dicen que ella tiene un hijo de 8 años. Aquí hay una imagen de Gudrun Linda Jean Casper Linninkugel en Cordon, Carolina del Norte. Según Odbeloelos TV, puedes ver que sonríe al entrar a la sala del tribunal. Está acusada de asesinato en primer grado, 2 cargos de intento de asesinato en primer grado y 3 cargos de distribución prohibida de ciertos alimentos y bebidas, por lo que supuestamente hizo en el Día de Acción de Gracias de 2025. Y enfrenta otro cargo de asesinato en relación con la muerte de un hombre en 2007. Yo la conocía como Linda Jean Casper. ¿De dónde salieron esos nombres, Gudrun y Linnenkugel? No tengo idea. Él es Travis Peterson, vive en Wisconsin y es el papá de Lila Libis, la hija de 32 años de Gudrun Linda Jean Casper Linninkugel, la mujer que murió como resultado del vino que supuestamente le dio su mamá en Acción de Gracias. Esta es una foto que Travis me envió de él y su hija cuando dice que ella vino a visitarlo a Wisconsin el verano pasado. Ahora, estas son fotos que él compartió con nosotros mostrando a Travis, Gudrun y Liela como una familia joven a principios de los años 90. Él dijo que terminaron separándose, nunca estuvieron casados. Y luego Gudrun y Lila se fueron cuando Leela era joven para irse a Carolina del Norte. Ahora me referiré a la acusada como Gudrun, ya que según se informa, ese es ahora su nombre legal. Y así es como el sistema judicial se refiere a ella. Pero Travis dice que él la conocía como Linda. Travis reveló mucho en nuestra conversación. En un momento te mostraré esos mensajes de texto que él dice que Gudrun le envió después de que su hija murió. Esto fue antes de que Gudrun fuera arrestada, y ella tenía una pregunta financiera muy específica, supuestamente para Travis. Pero antes de llegar a esa parte, algunos de los otros nuevos detalles que hemos aprendido, quiero explicarte este caso según lo conoce Travis. Y él dice que fue a principios de diciembre del año pasado cuando la mujer a la que conocía, como Linda, la madre de su hija, le llamó aparentemente de la nada. Me enteré por primera vez de la muerte de Lila el 2 de diciembre cuando Linda me llamó. Tenía una llamada de un número desconocido de Carolina del Norte, así que simplemente contesté. En cuanto escuché su voz, ni siquiera necesitaba que se identificara. Pero ella quería saber a qué hora salía del trabajo, ya sabes, después de un poco de charla. Y yo le digo, no, ¿qué pasa? Ella quería que esperara hasta después del trabajo. Y yo le digo, no, tú no me llamas así nada más. Entonces, ¿qué está pasando? Y tomó un rato, pero al final me dijo que Lila estaba muerta. Y todos en mi departamento sabían que no debían acercarse a mi escritorio porque perdía el control. En ese momento, Gudrun no enfrentaba cargos. No fue arrestada hasta semanas después, el 16 de enero.
Además de hablar con Travis para este episodio, también tengo nuevas órdenes de cateo que recién se hicieron públicas que describen lo que la policía dice que supuestamente ocurrió durante lo que se convirtió en una cena de acción de gracias mortal. Así que volvamos a esa cena. El 30 de noviembre, esta familia se reunió en la casa de Gudrun en Schmidt Terrace, en Hendersonville, Carolina del Norte, cerca de Asheville. Así que en la mesa, según los informes, había una docena de personas, incluyendo a Gudrun, su hija de 32 años, Lila Libis. Tienes a la otra hija de Gudrun, su nombre es Mia, y luego está el novio de Mia, un hombre llamado Richard. Ahora, había otros dos hombres que estaban ahí y que fueron nombrados en la orden de cateo. El primer nombre de uno de los hombres es Landon, y la policía escribe que Gudrun se refería a él como su novio, pero también había otro hombre. Su nombre era Jeffrey, y la hija de Gudrun, Mia, dice que Jeffrey era el novio de su mamá. Así que hay una dinámica interesante ahí. Ahora, en la cena, algunos miembros de este grupo disfrutaron un poco de vino. Y más tarde esa noche, el novio de la hija de Gudrun, Mia, que se llama Richard, empezó a sentirse mal. Y esto es lo que supuestamente Gudrun le dijo a Travis sobre su hija, Lila. No dijo mucho sobre el día, aparte de que Lila se fue a casa. Ella llamó después de que cruzó las montañas. Y eso es como 1 o 2 horas de camino, dependiendo de las condiciones, para decir que Lila se sentía mal por si alguien más en la reunión también se sentía mal. Ya sabes, síntomas parecidos a la gripe, malestar estomacal y todo eso. Y luego dijo que al día siguiente, cuando intentó enviarle mensajes de texto y llamar a Lila, no obtuvo respuesta. Así que llamó a la policía y básicamente la encontraron muerta en su casa. Según los informes, Gudrun le dijo a las autoridades que Lila, Mia y Richard todos bebieron de la misma botella de vino abierta, y el documento dice que Mia tomó un sorbo del vino, lo escupió, dijo que simplemente sabía raro, pero Lila y Richard, ellos continuaron bebiendo ese vino. Una investigación reveló que los tres consumieron un químico llamado acetonitrilo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, así como la EPA, dicen que es un líquido claro e incoloro y que puede usarse como solvente para baterías de litio. Y una vez dentro del cuerpo, puede convertirse en cianuro, que es un veneno potencialmente mortal. Ahora, las agencias dejan claro que este químico es tóxico y causa síntomas como dolores de cabeza, náuseas y puede ser fatal si una persona lo consume. Así que esto es algo increíblemente peligroso. Ahora, Lila estaba muerta. El 1 de diciembre, Richard, el novio, también tuvo que ir al hospital porque se sentía mal y estuvo ahí casi una semana antes de que le dieran de alta. La policía dice que la sangre de Richard mostró niveles tóxicos de cianuro y que él tenía lo que ellos llamaron un nivel 10. Los doctores dicen que cualquier nivel entre 0.2 y 5 se considera tóxico para este químico. Ahora, Mia le dijo a la policía que su mamá fue quien supuestamente sacó una botella de vino y luego la presentó a todos en la cena. Ella pensó que el vino ya estaba abierto, tal vez le faltaba un poco. Ahora, Travis me dijo, el papá, que vive en Wisconsin, que fue al funeral de su hija después de que Gudrun lo llamó y le dijo que ella había fallecido porque se enfermó y la encontraron muerta en su casa después de esta cena de acción de gracias. Pero en ese momento, cuando fue al funeral, Gudrun no enfrentaba ningún cargo. Y él describió esto como la interacción que tuvieron, que fue la primera vez que vio a la mujer que conocía como Linda desde años atrás, cuando fue a la graduación de preparatoria de su hija, según dice. Intenté reunirme con ella antes para poder hacerle preguntas a solas. No pude preguntar todo lo que quería, pero no sé si estoy reescribiendo la historia, no sé si estoy reinventando las cosas aquí, pero cuando hablé con ella no parecía estar ahí, parecía como una estatua. Y cuando iba a abrazarla, o sea, era como abrazar una tabla de madera. Travis encontró ese comportamiento extraño y la policía también pareció encontrar extraño el comportamiento de Gudrun. Mia dijo que su mamá no tomó nada de ese vino porque era alérgica a las uvas. Ahora, Gudrun parece haber sido franca con las autoridades al decir que pensaba que el vino
podría haber tenido algo que ver con la muerte de su hija, según estas órdenes de registro que se hicieron públicas. Un doctor dijo que Gudrun llegó al hospital y les contó que el vino estaba guardado en un lugar cerca de donde guardan químicos que usan en su granero, incluyendo veneno para ratas. Ahora, estas son fotos que fueron proporcionadas en las órdenes de registro de su teléfono que los agentes están revisando. Antes de la cena, las autoridades dicen que Gudrun buscó, cito, ¿qué pasa si accidentalmente ingiero acetonitrilo? En una entrevista con la policía, dicen que Gudrun les dijo que alguien que vive en su casa, a quien ella llama Tío Dan, compró la sustancia química en eBay. No está claro quién es esa persona. Ella dijo que la razón por la que no pudo comprarlo ella misma fue porque tuvo problemas para iniciar sesión en Amazon y eBay. La policía también dice que Gudrun les dijo que el vino se guardaba en un área donde los niños juegan y que ellos pudieron, entre comillas, haberlo alcanzado. Una sargento de allá me llamó y me hizo varias preguntas y seguía preguntando, ¿estás seguro de que eres el papá biológico de Lila? Y yo le dije, ¿por qué no lo sería? No estoy loco. Sí, Lila es mi hija. Y me dijeron que Lynn había dicho que una niña de 2 años, Beatriz, su hija de 2 años, puso el veneno en el vino. No, ¿has visto a una niña de 2 años intentar sacar el contenido de un recipiente y ponerlo en otro? No, no es posible. Pero hay una cosa que realmente me convenció de que ella es culpable. Ella le dijo a la policía que el padre biológico de Lila, antes de que Lila naciera, estaba probando un auto, solo para asegurarme de que lo entiendo bien. Estaba probando un auto y tuvo un accidente grave, lo que lo dejó paralizado del cuello hacia abajo. Después de un tiempo, le dijo a Linda que no quería que ella sufriera por esto y se quitó la vida. Y luego el hermano del padre biológico de Lila adoptó a Lila porque no quería que Lila creciera sin un padre. Ahora, vamos a ver estos mensajes de texto que Travis dice que Gudrun le envió antes de su arresto. Travis dice que después de que Lila murió, Gudrun le envió un mensaje de texto preguntándole sobre el seguro de vida y si Lila tenía una póliza a su nombre. Supuestamente, ella dice, solo quiero asegurarme de no omitir nada de lo que se supone que debo hacer por ella. Travis dice que le envió un cheque a Gudrun para ayudar a cubrir los gastos del funeral de su hija. Travis dice que le envió un mensaje de texto a Gudrun a finales de enero tratando de localizar el certificado de defunción de su hija, pero no obtuvo respuesta. Ahora, estas son sus afirmaciones que la policía no ha verificado. Linda fue arrestada el 16 de enero, por eso no recibí ninguna respuesta de ella. Y luego uno de los artículos tenía un número de la policía de Hendersonville. Otro artículo decía algo sobre que tal vez esto era un fraude al seguro de vida. Y reviso los mensajes de texto que Linda y yo habíamos estado intercambiando de un lado a otro. Y uno de ellos era que ella estaba preguntando sobre un seguro de vida que mi mamá y mi papá le habían puesto a Lila. Pero eso fue cuando ella nació, allá por el 93. Y creo que cuando ella cumplió un año nos lo dieron. Y lo cobramos porque necesitábamos algo de dinero. Y se lo dije a ella, pero ella insistió en que les preguntara de nuevo a mi mamá y a mi papá, así que lo hice. Ellos verificaron mi historia, excepto que mi mamá dice que era un seguro de vida para mí, no para Lila. Así que tendré que creerle a mi mamá en eso. ¿Hace cuánto tiempo fue que ella preguntó sobre la póliza de seguro de vida? Oh, a principios o mediados de diciembre, justo después de que regresé del funeral. Las autoridades aún no han comentado sobre ningún posible motivo en este caso. Travis dice que, hasta donde él sabe, Lila tenía una buena relación con su mamá, lo que sin duda hace que esto sea aún más misterioso.
En el día a día no lo sabría. Por lo que ella me contó, eran bastante cercanas. Ah, Lila estaba buscando comprar un terreno en Carolina del Norte y planeaba que su mamá le construyera la casa. Y nunca hubo ninguna indicación de que hubiera algún problema entre ellas. Ah, yo le decía a Lila que todavía amaba a su mamá y ella me respondía, sí, ya lo sé. No mucha gente asumiría que tendrían una pareja o alguien que conocen que sería capaz de hacer aquello de lo que la policía la acusa. Pero, o sea, ¿hay algo en su pasado o algo del tiempo que la conociste que te hubiera hecho pensar que estaríamos donde estamos hoy? Nunca, jamás me lo hubiera imaginado. De hecho, hoy estaría defendiendo a Lila o Linda de todas estas acusaciones, excepto por dos o tres cosas que la policía me dijo que ella les contó durante el interrogatorio. El supuesto asesinato de Lila no es el único del que acusan a Gudrun. La policía dice que en 2007 Gudrun encontró a un hombre llamado Misha Schmidt, también se hacía llamar Michael, y ella lo encontró muerto en su casa rodante en la propiedad donde Gudrun vive hoy, la misma propiedad donde se celebró esa cena de acción de gracias. Schmidt era el dueño de la propiedad. Gudrun vivía en la casa de la propiedad. Gudrun le dijo a la policía en ese entonces que Schmidt era alcohólico y consumidor de drogas. La última vez que Gudrun dijo haber visto a Schmidt fue 2 días antes, cuando tomaron unos tragos juntos. La policía escribe que cuando llegó la autopsia de Schmidt, mostró que murió por envenenamiento con acetonitrilo, el mismo químico que estaba en el sistema de su hija que murió y en el del novio de su hija que tuvo que ir al hospital. El nivel de Schmidt era de 300. Ahora, no está claro por qué las autoridades están acusando a Gudrun de este crimen después de casi 2 décadas. En 2007, y esta es una parte interesante de la orden de registro que fue revelada, las autoridades escriben que una compañía de seguros dijo que se contrató una póliza de seguro de vida 5 días antes de la muerte de Schmidt. También dicen que la descripción de él en la solicitud no coincidía con la que se le proporcionó al médico forense. La policía dice que la póliza sí pagó a la esposa de Schmidt $100,000 después de su muerte. No está claro dónde se encuentra la esposa de Schmidt hoy en día. También tenemos nueva información de que las autoridades en otro estado supuestamente están revisando la muerte de un hombre que estuvo casado con Gudrun Linda, Jan Casper Leinenkugel, y su muerte fue en 2017. El periódico local de Carolina del Norte, el Hendersonville Lightning, informa que la policía en el condado rural de Sawyer, Wisconsin, está revisando la muerte de un hombre llamado Elroy Lund Jr. Él murió cuando tenía 70 y tantos años, en 2017, cuando estaba casado con una mujer 28 años menor que él. Su nombre, Gudrun. Ahora, según el periódico, Lund supuestamente tenía problemas de salud, así que su muerte no había sido considerada sospechosa. Pero el periódico ahora dice que, con los cargos y las acusaciones que Gudrun enfrenta actualmente en Carolina del Norte, las autoridades del condado de Sawyer están revisando este caso. Ahora, es importante señalar que a Gudrun no se le ha acusado en relación con la muerte de ese hombre. Ahora, en nuestra conversación, Travis planteó algunas preguntas importantes sobre Gudrun y su pasado. Parece que Gudrun estaba intentando abrirse camino como restaurantera en Asheville, Carolina del Norte. Hay un artículo en el periódico local llamado The Mountain Express de 2016, donde entrevistaron a Gudrun sobre cómo ella y sus socios gerentes comenzaron a planear el Patent Public House en julio de 2013. Ahora, estas son fotos que todavía están en la cuenta de Instagram del restaurante, que ya cerró. Y en el artículo, Gudrun dice que había estado trabajando desde los 13 años, cito, yo era dueña de una lavandería. Tuve que aprender a manejar el negocio y arreglar las máquinas. Fue una buena experiencia de aprendizaje, dijo ella. El artículo continúa diciendo que ha abierto 6 restaurantes y bares en todo el país. No está claro dónde estaban esos restaurantes. Ahora, en el artículo, Gudrun dice que su restaurante se inspiró en la comodidad,
la comida y la cerveza que ofrecían las tabernas europeas con las que creció, y afirma haber pasado tiempo viajando entre Minnesota y Wisconsin en Alemania cuando era niña. Ahora, recuerdas que Travis planteó algunas preguntas sobre el nombre de Gudrun, porque la conocía como Linda cuando estaban juntos. El Hendersonville Lightning informa que ella cambió su nombre a Gudrun Linda Jean Casper Leinenkugel en octubre de 2004. No, hasta donde yo sé, ella nunca había estado en Alemania. Cuando estuve con ella, su familia era de su mamá y su papá eran de Spring Valley, Wisconsin. Se mudaron a Exlund para encargarse de la lavandería allá. Los locales los consideraban forasteros, así que casi no iban a la lavandería. Y solo después de que vendieron la lavandería a alguien del lugar fue que la lavandería despegó. Esa es la historia que me contaron ellos. Pero por lo que estoy leyendo en los periódicos, lo que leo de otras fuentes, ya no sé qué creer. Esta no es la mujer con la que yo estaba. Esta no es la mujer a la que todavía amo hasta el día de hoy. La mujer que dio a luz a nuestro hijo, fue simplemente maravilloso. Sé que ella es, o sea, obviamente ella es la madre de tu hijo. Es simplemente diferente a, ya sabes, las relaciones que podrías tener con otras personas. Pero incluso a través de todo esto, como ves lo que le acusan, ya sabes las imágenes de ella en la sala del tribunal, ¿todavía la amas? Todavía amo a la mujer con la que estuve. Todavía amo a la mujer que dio a luz a mi hijo. La mujer que está ahora mismo en ese juzgado merece morir. Ahora, de nuevo, esas son palabras fuertes para terminar nuestra conversación con Travis. Los fiscales dicen que no buscarán la pena de muerte en este caso, y es importante señalar que Gudrun se presume inocente, y todo de lo que estamos hablando son acusaciones y solo acusaciones en este momento. El caso de Gudrun volverá a la corte el 11 de mayo, y es para revisar la moción que su defensa acaba de presentar solicitando que se le conceda la libertad provisional. Ahora, además de que Gudrun dice que quiere seguir amamantando a su hija de 3 años como una razón por la que no debería estar en la cárcel, su defensa también dice que sufre de condiciones médicas y que estar en prisión preventiva pone en riesgo su salud. Y también argumentan que las acusaciones que enfrenta en este momento son circunstanciales y que las acusaciones son específicas por naturaleza, según dicen, y no demuestran que represente un riesgo generalizado para el público. Ahora nos acompaña desde Carolina del Norte para hablar un poco más sobre este tema Jason St. Aubin, un abogado defensor penal. Sé que acabas de iniciar tu propio despacho, St. Aubin Law. Llevas más de 20 años en esto. No sé cuántos casos como este has visto en esos más de 20 años. Simplemente parece que hay muchos factores en juego. Todavía hay muchas preguntas incluso en este punto, mientras seguimos obteniendo más información de las autoridades y a medida que se van publicando estas órdenes de cateo y se hacen públicas más cosas. En este punto, ¿en qué piensas cuando ves el caso contra Kugel y qué tan sólido parece el caso de los fiscales hasta ahora? Esa pregunta va al núcleo de todo homicidio. ¿Qué tan sólido es el caso? Y lo interesante de este tipo de casos en particular es que en cualquier caso donde el arma supuestamente utilizada es un veneno, es muy raro que vayas a tener lo que llaman prueba directa de ese envenenamiento. Lo que significa que va a ser súper raro, a menos que la persona sea realmente mala envenenando, que alguien los vea vertiendo el veneno en la sustancia que la víctima va a consumir. Así que en casi todos estos casos tienes lo que llamamos prueba circunstancial. La evidencia circunstancial es solo un término elegante para cosas que no ves, pero que probablemente sean ciertas. Así que mientras más evidencia circunstancial haya en un caso, más fácil es procesarlo. Y la ley en realidad le da el mismo peso a ambas cosas. Así que solo porque alguien no vio que algo sucediera, no significa que no podamos probar que eso ocurrió. Y en un caso como este, donde se alega que el envenenamiento ocurrió durante una cena a la que asistieron alrededor de una docena de personas,
y al menos potencialmente 6 de esas personas bebieron lo que supuestamente era vino contaminado. Bueno, eso se vuelve mucho más fuerte mientras más personas estén involucradas, y creo que ese es un hecho único de este caso. Entonces, sé que los fiscales en el pasado han alegado que ella tenía, y cito, ¿qué pasa si accidentalmente ingiero acetonitrilo en su historial de búsqueda? Y alegan que eso se buscó antes de la cena, lo cual puedo entender. Como fiscal, presentas eso ante la corte y muchos miembros del jurado dirían, ¿cómo? ¿Está bien? ¿Cómo? Eso definitivamente empieza a, como, construir la narrativa para mí sobre lo que potencialmente pasó aquí. Eres un abogado defensor penalista. ¿Cómo responderías a eso? ¿Sabes cómo, en un caso así, te defiendes contra esa prueba si se presenta? Entonces, primero que nada, está bien, es una reacción justa ante eso. Hay muchos otros. Creo que como jurado diría, oh, eso iba a ir un poco en esa dirección. Sí. Creo que, ya sabes, hay muchas cosas que nublan los temas en este caso, empezando por el hecho de que es realmente difícil separarlo de su acusación anterior, que probablemente se incluirá en esta acusación en particular. Uno de los problemas que enfrentarás como abogado defensor penal en este caso es lo que llaman evidencia 404B, de nuevo un número y una letra que, en términos sencillos, simplemente significan que la acusación previa de que ella usó veneno para dañar a otra persona probablemente se vinculará a este caso y se presentará como evidencia. Así que eso hace que las cosas sean un poco más difíciles. Pero en cuanto al historial de búsqueda de ella, creo que hoy en día con los dispositivos todos tienen un historial de búsqueda, todos tienen elementos en ese historial de búsqueda. Y cuando hago lo que llaman voir dire o selección del jurado, siempre les pregunto a las personas, ya saben, probablemente nadie querría que todos vieran cada elemento de su historial de búsqueda porque puede que no lo hayas buscado por la razón que la gente piensa. Sacar las cosas de contexto puede ser algo muy complicado. La cosa es que eso se puede poner en contexto. Si, por ejemplo, ese químico en particular que creó el cianuro se encontrara como residuo en la botella de vino o si realmente se encontrara cianuro en el torrente sanguíneo de esa persona en particular. Ahora, las órdenes que he leído y visto no mencionan los resultados del médico forense en el caso, pero eso sería un asunto realmente complicado si esa sustancia en particular fuera la que se encontrara en el lugar o si el cianuro que creó se encontrara en el torrente sanguíneo. Hay otras defensas y otras formas de distanciar a un cliente de la posible pena de muerte o incluso de una posible cadena perpetua bajo ciertas circunstancias. Pero esas implican defensas de salud mental u otros tipos de cosas que pueden o no estar disponibles. Porque también me pregunto, si eres el abogado defensor en este caso, quiero decir, tienes a 12 personas sentadas alrededor de esta mesa, y sé que una de sus hijas, que sobrevivió, alega que Gudrun fue quien trajo el vino a la mesa. Pero también, ya sabes, viven en una granja, al parecer, o en algún tipo de finca que, ya sabes, necesita tener este químico porque tienen ratas. Creo que leí eso en una de las órdenes de cateo. O sea, parece que, ya sabes, cuando tienes a 12 personas en una sala, aunque ella sea la acusada, hay oportunidad ahí para que un abogado defensor, solo viendo esta parte en particular del caso, pueda sembrar alguna duda en la mente de los jurados. Oh, absolutamente, por el hecho de que, en primer lugar, hay tantas personas ahí que podrían tener acceso a esos químicos, que podrían usarlos. Podría ser algún tipo de accidente, solo por el hecho de que lo que leí en la orden fue que la botella ya estaba abierta y quién sabe si ella la abrió o si alguien más la había abierto. Ciertamente, sabes, hay varios hechos sospechosos, como el hecho de que ella no bebió nada de ese vino. Sin embargo, su propia hija sobreviviente dice que es alérgica a ese vino y que lo sabe por experiencia previa. Así que eso explicaría por qué podría no haberlo bebido. Así que creo que el motivo también podría ser un problema, porque realmente no veo en ningún lado que ella y su familia no se llevaran bien, hasta el punto de que ya sabes, el motivo se volvería una premisa relevante para intentar envenenar a tanta gente. Es solo que creo en sí mismo. Hay mucho en lo que profundizar en cuanto a por qué alguien iría tan lejos para lastimar a tantas personas si no hay un motivo para hacerlo.
Parece casi igual de probable, a menos que te presenten muchas otras pruebas que podrían existir circunstancias en las que fue accidental. Y todavía hay mucho que no sabemos en este momento sobre la dinámica familiar que estaba en juego. Todavía estamos tratando de aprender más sobre los antecedentes de Gudrun Casper y de dónde venía. Sé que ella estaba tratando de abrir un restaurante en Asheville en algún momento. En este caso de 2007, el nombre de la víctima es Misha Schmidt. Me pareció interesante que su nombre fuera Michael Schmidt en una orden previa, así que parece que la información ahí es un poco confusa. Intentas buscar información sobre él. Hay una línea en un periódico antiguo que solo dice que él murió repentinamente. Supimos a través de estas órdenes de registro que había acetonitrilo en su sistema cuando murió. O sea, ¿qué más necesitarías? Um, Si eres un fiscal en este caso, más allá del hecho de que el vínculo aquí parece ser ese químico entre la muerte de Lila Libis y luego la muerte de Schmidt, que ocurrió en 2007. Conozco a otro Misha que cambió su nombre a Mike. Creo que es un nombre que se suele alternar mucho. Pero diré esto. Una de las cosas que he notado a lo largo de mis más de 20 años trabajando en casos criminales violentos en Carolina del Norte es que muchas veces hace falta una o dos ocasiones, usualmente hasta que un fiscal lo note, especialmente si alguien es sigiloso respecto a lo que hace o cómo lo hace. Muchos crímenes en realidad quedan sin resolver más de lo que la gente cree o quiere saber. Y lo que ocurre es que con el tiempo, ya sabes, ya sea en una circunstancia donde un niño va al hospital y solo cuando el segundo va al hospital, se dan cuenta de que tal vez uno de los padres está lastimando a esos niños. O cuando una persona termina muriendo de una manera misteriosa pero explicable, donde potencialmente no querrían ordenar que se realice una autopsia o un examen toxicológico. Pero cuando pasa algo así, creo que investigan a fondo, así que en este punto así me siento, ¿sabes? Sacar ese caso a la luz creo que crea un desafío muy interesante para la defensa, pero también potencialmente para la fiscalía, en cuanto a lograr que esos casos se juzguen conjuntamente, porque el perjuicio para esa persona al juzgarlos juntos sería muy, muy alto. Así que no es un requisito tan difícil de cumplir para un fiscal. Pero creo que, ya sabes, si yo fuera el abogado defensor, estaría trabajando muy, muy duro para distanciarla de ese caso anterior tanto como pudiera. Y esa era mi siguiente pregunta, porque volviendo a estar en la mente de un jurado, es como, bueno, veamos con qué van los fiscales. O sea, me dices que ya fue acusada de un asesinato de hace 20 años, y de repente estás viendo la cena de acción de gracias, un poco diferente de cómo tal vez el abogado defensor querría presentar eso si esto va a juicio. Entonces, ¿qué tan pareja es la situación? Preguntas. ¿Qué caso juzgas primero? Y esos casos se juzgan juntos. Primero que nada, diría que estos jurados son increíbles, somos muy afortunados, tenemos el mejor sistema del mundo cuando se trata de justicia penal. Incluso si ves la televisión y tienes preguntas o inquietudes sobre cómo se juzgan los casos o cómo se llevan a cabo, tenemos lo que equivale al mejor sistema que creo que se puede tener y deberíamos estar orgullosos de lo que hemos construido. Pero debido a eso, sí tenemos protecciones, salvaguardas y cosas así. Eso ayudará a que alguien en esta posición tenga un juicio justo. Y creo que si eres el fiscal, vas a señalar las similitudes entre los casos, sin importar la diferencia de tiempo entre cuando ocurrieron. Este tipo de cosas no se usan normalmente para probar. Bueno, lo hiciste una vez, así que lo hiciste de nuevo. Se usan para probar que ocurre el mismo patrón. Así que no es descabellado pensar que esa persona podría tener acceso a esos químicos o podría saber más sobre esa situación, dado que estuvieron cerca de algo que sucedió así antes, incluso si no es un delito que se les haya comprobado todavía. Así que eso pasa mucho en casos de agresión, pasa mucho en robos, donde el patrón de alguien de realizar cierta actividad que se alega es usado en su contra. Y al jurado se le instruye cuidadosamente, a todos se les instruye cuidadosamente que no piensen, bueno, lo hicieron antes, lo harán de nuevo, y los jurados realmente son muy buenos en lo que hacen. Así que tomarán esa evidencia y la considerarán a la luz de las actividades que presuntamente realizó en acción de gracias.
pero es muy probable que no juzguen los dos casos potencialmente al mismo tiempo para evitar ese prejuicio. Y francamente puede ser más fácil juzgar un caso más reciente con testigos sobrevivientes, lo cual es muy raro en un caso de esta naturaleza. Normalmente estamos hablando de un solo objetivo. Alguien lo estudia con mucho cuidado, lo planea todo y actúa pensando únicamente en esa persona. Ver esto en un entorno donde potencialmente y supuestamente varias personas estuvieron expuestas a esta sustancia es extraordinariamente raro. No creo haberlo visto realmente, excepto por ejemplo en el caso de Tylenol en los años 80, ya sabes, donde eso sucedió y fue indiscriminado. Esto es muy selectivo, pero contra más de una persona. Sí, claro. Recuerdo que el documental de Netflix sobre eso salió el año pasado, creo. Los fiscales no están buscando la pena de muerte en este caso. ¿Qué opinas de esa decisión? Solo sabiendo cómo es esto. Carolina del Norte es un estado con pena de muerte y normalmente, ya sabes, hay ciertos casos en los que los fiscales buscan la pena de muerte. ¿Qué opinas sobre la decisión de que no lo hagan en este caso en particular? Hasta hace poco, las decisiones sobre la pena de muerte han sido extraordinariamente raras en Carolina del Norte. Durante el tiempo que estuve en el área de Charlotte, solo puedo recordar dos casos en los que realmente se mencionó. Uno de esos fue un homicidio doble de oficiales de policía que ocurrió hace bastante tiempo, y en realidad se descartó cuando se reveló que uno de los detectives en ese caso no entregó pruebas a la defensa. Así que incluso entonces se eliminó como una posible pena y esa persona terminó recibiendo una sentencia de cadena perpetua. Ahora, las cosas han cambiado. Se ha aprobado una nueva ley que en realidad permite ejecuciones de casi cualquier tipo, siempre y cuando sean consideradas humanitarias por otro estado. Eso significa que si un recluso condenado que está en el corredor de la muerte decide elegir uno de esos métodos o decide escoger uno de esos, o si el Estado no puede proporcionar el método adecuado de ejecución mediante inyección letal, entonces pueden optar por usar una forma diferente de pena o castigo, que es la pena de muerte, incluyendo pelotones de fusilamiento u otros medios, incluso la electrocución. Esa fue una ley muy reciente que se aprobó a finales del año pasado. Así que hasta este momento no hay casos reales que hayan empezado a avanzar donde se hayan utilizado esos métodos o donde la pena de muerte haya sido aplicada con más frecuencia por los fiscales de distrito en todo el estado. Creo que es poco común en esa región de nuestro estado ver ese tipo de casos. Absolutamente no es una sorpresa que incluso en este tipo de caso donde hay varias personas que supuestamente fueron atacadas de esa manera, veas que el Estado no opte por buscar la pena de muerte. Todavía existe un costo bastante grande y bastantes apelaciones y cosas de ese tipo que justificarían que consideren si vale la pena o no. Así que no me sorprende porque rara vez sucede, pero podría empezar a suceder más seguido dado lo que ocurrió en nuestro estado. Sí, y veremos qué pasa en este caso en particular. Quiero decir, ya sabes, es un cliché decir acusaciones impactantes, pero creo que cuando lees cada dato que va saliendo, cada vez que cubrimos esto, es un caso impactante, y veremos qué pasa. Jason St. Aubin, abogado defensor penal de Carolina del Norte. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Law and Crime. Lo apreciamos. Bueno, gracias a todos por invitarme. Es un gusto verte, Chris. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. Y ahora también estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.